Buenas noches, queridos hermanos. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Jeremías. Estamos en Jeremías capítulo 15 esta noche. Pero antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, venimos ante ti, Padre, esta noche agradecidos, Padre, por este tiempo que podamos estar aquí, Señor, nuevamente estudiando de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, prepáranos para recibir de tu palabra. Señor, te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 14 de Jeremías, no sé si se acuerdan, era cuando el cielo guarda silencio, cuando el Señor no pareciera que no respondiera a nuestras oraciones o que está guardando silencio. Sabía una gran sequía que había sucedido en Jeremías capítulo 14 y sabíamos que muchas veces Dios permite la sequía en nuestra vida para despertar el deseo. También permite el silencio para provocar la búsqueda de Él, para que lo busquemos. Ahora, en el versículo 15 de Jeremías vemos el profeta cansado, completamente agotado, y el título es Cuando el alma ya no puede más. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido de esa forma? O quizás se están sintiendo de esa forma esta noche. Se siente como si ya no puedes más. No tienes las fuerzas, no tienes el ánimo. De pronto hasta ya no tienes ni las lágrimas de tanto llorar. Pero aquí vemos Jeremías agotado emocionalmente. El pueblo no escucha. La oposición aumenta en contra de él y Dios anuncia su juicio. Este capítulo nos muestra un vistaje, como nos puede abrir el corazón de Jeremías, de un profeta herido, de un profeta quebrantado, pero más importante, de un Dios que sigue llamando, de un Dios que sigue llamando. Tenemos 3 puntos en esta noche. Nuestro primer punto es cuando el pecado endurece el corazón. Nuestro segundo punto es cuando el siervo de Dios está completamente quebrantado. Y 3, cuando Dios restaura a ese siervo quebrantado. Empecemos con el primer versículo. Luego el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Ahora, es interesante que Dios está mencionando a Moisés y a Samuel, porque sabemos que ellos eran intercesores del pueblo en el Antiguo Testamento, poderosos. Moisés se refiere, aparte de Jesús, como el profeta más grande, porque Dios lo usó de una forma tan increíble. Aún si el mismo Moisés viniera a pedirle a Dios a interceder por su pueblo, como lo hizo tantas veces en el desierto, aún así no los escucharía. La paciencia divina ha llegado a un límite. Y ahí es donde nosotros podemos ver que llega un punto donde el problema no es la intercesión, sino la resistencia. No es que Dios no escuche, es que el pueblo no quiere oír a Dios. No lo quiere oír. Versículo 2. Y si te dijeren, ¿pero a dónde podemos ir? Diles, esto dice el Señor. Los que están destinados a la muerte, se van a la muerte. Los que están destinados a la guerra, a la guerra. Los que están destinados al hambre, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Hermanos, esto nos muestra que no hay ni una, ¿cómo decirlo? No hay una sola consecuencia del pecado y la desobediencia del pueblo. Hay múltiples juicios. Hay unos que van a morir,
Hay unos que van a luchar, hay unos que van a tener hambre y hay unos que van a ir en cautiverio a Babilonia. Porque nosotros podemos ver aquí que la rebelión abrió 4 puertas. Este pecado, este castigo abrió 4 puertas: la muerte, la espada, el cautiverio y el hambre. Y es terrible, porque el pecado nunca deja neutro el corazón. Si no vuelves a Dios, terminas un esclavo en el pecado. Pero entonces podemos ver aquí el pueblo de Israel en Jeremías capítulo 15, que dicen: ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué podemos hacer? Y Dios les da claramente el juicio. Hay unos que van a morir, unos que van a la guerra, unos que van al hambre y unos que van al cautiverio. Continuemos con el tercer versículo, donde dice: enviaré contra ellos 4 clases de destructores, dice el Señor. Enviaré la espada para matar, los perros para arrastrar, los buitres para devorar y los animales salvajes para acabar con lo que haya quedado. Esto es tremendo, porque el juicio que Dios tiene para su pueblo, aquí en Jeremías capítulo 15, este juicio ya no es simbólico, es visible, es humillante, es devastador. Y ni siquiera los cuerpos que están enterrados o los cuerpos que están deshechos en la calle hallarán dignidad, porque hasta los animales salvajes vendrán a acabar con eso. ¿Y sabes qué? Eso es lo que pasa. El pecado promete placer, promete hacerte sentir bien o darte alegría, pero siempre termina avergonzando al hombre. Siempre nos termina avergonzando, porque lo que se hace en lo oculto se expone en lo público. Tarde o temprano, el Señor siempre nos ve. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, porque de esa forma vamos a tener un sano temor de Jehová y poder decir: Señor, tú me ves en todo tiempo. Está bien, de pronto nadie te está viendo. Pronto tú piensas que tu pecado no afecta a nadie más, pero Dios te ve y siempre hay un afecto del pecado. Lo que termina haciendo es endureciendo tu corazón, apartándote más de Dios, alejándote más de la voluntad de Él. Dejas de escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque dejas de buscar de Dios. Versículo 4. Debido a las cosas perversas que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén, haré a mi pueblo objeto de horror, para todos los reinos de la tierra. Aquí Dios apunta a la raíz del problema, el reinado perverso de Manasés. Interesante, porque hasta este tiempo siempre era un pecado general del pueblo. Pero nosotros sabemos que en el reinado de Manasés hubo idolatría, hubo sangre inocente, corrupción total, oculto, cosas feas que estaban pasando. Y sabemos que debido a los pecados de este rey, debido a los pecados de los líderes, tristemente ahora la gente, el pueblo, está pagando esas consecuencias. Está pagando las consecuencias. Que nosotros sabemos lo que una generación siembra, la otra lo puede cosechar. Y es terrible. Versículo 5 dice: ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se tomará la molestia de preguntar: ¿cómo estás? Dios habla con un tono muy doloroso. Ya nadie se va a poder conmover por Jerusalén. Su testimonio quedó manchado. Perdió el favor de los pueblos. ¿Y sabes por qué? Esto es muy interesante. Porque un corazón endurecido pierde respeto y pierde el respaldo y pierde la compasión de otros. No sé si lo has notado. De pronto con alguien que tú notas que tienen el corazón tan duro que uno ya termina diciendo: ya pues,
que el Señor haga lo que tenga que hacer con esta persona. Porque uno dice, pues ya de mí yo ya no puedo hacer nada más. Pero qué triste que Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios, ya nadie le importa. Ya nadie pregunta por ella. ¿Por qué? Versículo 6. Tú me has abandonado y me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para tu diestre. Estoy cansado de darte siempre otra oportunidad. Dios no rechazó a su pueblo, tenemos que acordarnos de eso. El pueblo lo rechazó y lo abandonó a él. El cansancio de Dios aquí en este punto no es debilidad, es justicia retenida por demasiado tiempo. Ya llegamos al final. Y lo que nosotros podemos entender y acordarnos aquí es que no es que Dios se aleje, es que tú te alejes tanto que dejes de escuchar cuando Dios te llama. Cuando ya no puedas escuchar cuando Dios te esté llamando. Ese es el peligro verdadero. Versículo 7 dice: Te aventaré como el grano a las puertas de las ciudades y te quitaré tus hijos que tanto quieres. Destruiré a mi propio pueblo, porque rehusó cambiar sus malos caminos. Y aquí vemos que no fue falta de amor por Dios, fue falta de arrepentimiento. Versículo 8. Habrá más viudas que granos de arena en la orilla del mar. Traeré al destructor la misericordia. Traeré al destructor al mediodía. Contra las madres de los jóvenes subitam, no sé cómo decir esa palabra, es un poco difícil. Súbitamente haré que caigan sobre ellas las angustias y el terror. Y algo que es interesante aquí cuando dice que va a traer el destructor, que va a traer el peligro, que va a traer el juicio al mediodía, es interesante aquí porque nosotros sabemos que el pecado nunca nos avisa cuando viene a cobrar la factura, ¿cierto? Porque sabemos que el juicio, la sorpresa, es parte de ese juicio, de ese castigo. Versículo 9, y este versículo es un poco interesante donde dice: La madre de 7 hijos se debilita y lucha por respirar. Su sol se puso mientras todavía es de día, y ahora queda sin hijos, avergonzada, humillada. A los que queden los entregaré para que sus propios enemigos los maten. Yo, el Señor, he hablado. La imagen de la madre con 7 hijos aquí es un símbolo de bendición y de plenitud, pero ahora se acaba, se marchita. Porque nosotros sabemos que el pecado no mata al principio. El pecado no nos mata al principio, sabemos eso. Pero nos destruye al final. Sin arrepentimiento, hasta las mayores bendiciones se apagan y se van. Y ese es el peligro del pecado. Ese es el peligro de estar en una situación donde tú dices: mira todo lo que Dios me ha dado, mira tanta bendición que tengo. Pero si tú aún tienes pecado en tu vida que no estás trayendo delante del Señor, no te has arrepentido, puede ser que ese pecado no te mate, pero te va a destruir al final. Sin arrepentimiento, te va a destruir. Porque nosotros sabemos que hay momentos donde Dios deja de advertir y comienza a actuar. Porque una vida sin arrepentimiento termina por destruir todo. Por destruir todo. Y el dolor de Jeremías es de ver un pueblo que ya no escucha, que ya no le importa, que ya no quiere oír, que ya no quiere nada más con él. Y te hago una pregunta muy seria. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y sigues igual? Sigues en las mismas. ¿Cuántas veces Dios
te ha advertido y sigues en ese mismo pecado, en ese mismo lugar. Tenemos que tener mucho cuidado porque llega un tiempo donde Dios deja de advertir y empieza a actuar. Debemos saber que hay consecuencias por nuestro pecado, hay consecuencias por nuestras acciones. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El corazón de Jeremías de ver, escuchar este juicio y de ver un pueblo que aún no quiere escuchar. Porque Jeremías es sincero. Dice, ya no puedo más. Se siente rechazado, se siente solo, se siente agotado, se siente confundido. Y yo lo entiendo. El ministerio de Jeremías fue un llamado muy especial y un llamado muy difícil. Yo le doy gracias a Dios de que, le doy gracias a Dios que no tengo un ministerio como el de Jeremías, por decirlo en esta manera, de que los domingos la gente viene a la iglesia y quieren escuchar la palabra de Dios. Pero imagínese, tú eres Jeremías, eres un profeta de Dios, el Señor te ha dado un mensaje para compartir, lo vas y lo compartes. Y claro, tu gran esperanza es que la gente lo escuche y diga, tienes razón Jeremías, nos vamos a arrepentir y vamos a volver al Señor. Pero eso no fue el caso. Ninguno se arrepintió. Fue terrible, más de 30 años de ministerio y ninguno se arrepintió. ¿Cómo te sentirías tú? Versículo 10 dice, luego dije, Jeremías hablando, ¿qué aflicción tengo? Madre mía, oh si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian, no soy acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar, pero aún así todos me maldicen. Jeremías no se queja de Dios, esto es importante, sino del peso y de la carga de la obra que Dios le ha puesto, del llamado que Dios le ha hecho. Siente que su vida es un problema para otros y realmente ese llamado lo aisló por completo. Pero eso es lo que Dios le ha llamado a hacer y es pesado. Pero me encanta de que Jeremías está siendo sincero con el Señor. Está siendo muy sincero, abriendo su corazón a Dios y diciéndole, Dios, ya no puedo más, ya no puedo más. Y eso es importante. Debemos de tener una relación personal con el Señor, donde podemos llevar nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras fallas, directas al Señor y que Él nos sane, que Él nos ayude. Salmo 73, versículo 26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Que no nos olvidemos el Dios que tenemos, que no nos olvidemos que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro ánimo, que este cuerpo va a sufrir, que nuestro corazón se va a debilitar, que nuestra alma se va a cansar, pero nuestra fuerza es el Señor. Ahora, ¿cómo responde Dios a un profeta que se está quejando? ¿Cómo responde Dios cuando tú le llevas tus quejas, tus cargas, tus dolores? ¿Cómo responde Dios? Este versículo tocó mi corazón porque yo creo que cada uno de nosotros hemos estado en tiempos y en situaciones donde ya no podemos más, ¿cierto? Donde el Señor nos ha llamado de pronto a hacer algo y decimos, Señor, escogiste al que no era. Señor, ya no puedo más. Y nosotros pensamos que Dios va a estar bravo, que Dios va a estar decepcionado, que Dios va a estar triste con nosotros. Pero cuando Jeremías abre su corazón a Dios y le dice, Dios, ya no puedo más. Dios, estoy cansado. Dios, estoy herido
¿Cómo responde el Señor? Versículo 11, el Señor respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y de angustia. Esa primera parte, ¿cómo responde Dios cuando escucha nuestras quejas? Yo cuidaré de ti. Si tu vida está en las manos de Dios, está en las manos más poderosas, más capaces, más hermosas. Él puede hacer cosas en nuestra vida que ni nos podemos imaginar. Pero Dios no regaña por expresar su dolor a Jeremías. Le recuerda que Él será su respaldo cuando todo se vuelva oscuro, cuando la situación se ponga fea. Dios asegura que Él va a estar con él, que Él lo cuidará. Me encanta esto, porque Dios no rechaza a un siervo, a un hijo o una hija que está cansado. Lo sostiene, lo afirma y le recuerda de lo que viene. Porque realmente esto lo he podido ver en mi vida. Hay promesas que solo se escuchan en los días de dolor. Hay promesas que nosotros solo podemos ver cuando nuestro mundo está tan oscuro y tan lleno de tristeza. Versículo 12. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte? ¿O una barra de bronce? Porque nosotros sabemos aquí que Dios nos ha llamado a hacer cosas difíciles, muchos. Aún así, si no nos ha llamado a vivir cosas difíciles, solo estar en este mundo muchas veces es difícil, es pesado. Pero cuando el siervo se quiebra, Dios le recuerda que Él no fue llamado a cargar resultados, sino a obedecer. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en resultados. Señor, nada que cambia, nada que hace, nada que esto. Señor, nadie viene a la iglesia, las sillas vacías. Señor, esto, y uno está ya. Y el Señor no te llamó a cargar resultados. Él te llamó a obedecer. Deja que Él se encargue del resto. Deja que Él se encargue de los resultados. Él solo quiere que tú obedezcas. Que tú obedezcas. Versículo 13. Sin que ellos les cueste nada, entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en tu tierra. Ahora Jeremías aquí le da al Señor una palabra un poco fuerte, porque Jeremías escucha que el juicio es inevitable para su pueblo. Lo que el pueblo idolatraba ahora será dado a el enemigo. Pero aquí Dios reafirma que el problema no era de Jeremías, el problema era del pueblo. Versículo 14. Les daré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Es interesante porque Jeremías aún tiene que sufrir las consecuencias del pecado de su pueblo. Y así es. Muchas veces vemos esta situación y el Señor le trata de decir, mira Jeremías, yo estoy contigo. Nos acordamos. Habían juicios que venían. La espada, la guerra, el hambre, la muerte, el cautiverio. Y aquí el Señor le dice, te van a llevar cautivo. Aunque Él no es parte del problema, sufrirá sus consecuencias. Versículo 15 dice, luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Ahora Jeremías aquí ora
muy sinceramente y con honestidad. Le dice, Dios, yo no estoy sufriendo por error, sino por obediencia. Estoy pasando tiempo difícil porque te estoy obedeciendo. Él le pide justicia, pero también le pide protección personal al Señor. Porque nosotros sabemos lo que no nos aleja de Dios, el dolor o los problemas o las situaciones que no nos alejan de Dios, nos empujan más a hablarle, más a pedirle, más a buscarlo. Y eso es importante, porque el verdadero hijo o hija de Dios, el verdadero siervo del Señor, no se quiebra para huir, sino para volver a orar con lágrimas, para volver a orar sinceramente y honestamente delante del Señor, pidiéndole su ayuda, pidiéndole su sabiduría. Versículo 16, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, cuando dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Jeremías recuerda su primer amor, amor por la palabra, porque la escritura no fue una obligación para él, sino un alimento. Y hermanos, tanta gente que trata la Biblia como una obligación, como, es que me toca leer la Biblia, es que venga, leamos un proverbio, ábralo a ver, en vez de verla como un alimento para el corazón, un alimento para el alma, porque sabemos que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que proviene del Señor. Pero me encanta esto porque cuando dice, porque yo llevo tu nombre me marcó, aquí habla de su identidad, está ligada a ese llamado, está conectada a ese llamado. Pero me encanta esto, porque cuando el siervo se quebranta, cuando el siervo se derrumba, necesita volver a lo que lo llamó, la palabra y la identidad en Dios. No en los resultados, nuevamente, no en los resultados. Versículo 17. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Jeremías describe la soledad del llamado. No se mezcló con los demás. ¿Por qué? Porque Dios lo apartó. Y sufrió por dentro. Estaba solo y es difícil. Y yo me imagino de esta forma, lo puedo ver muy sencillo. Es de pronto tú eres la única persona cristiana en tu familia o en tu hogar y hacen una fiesta de fin de año. Y tú vas porque es tu familia y ves a toda tu familia emborrachándose, haciendo cosas que no deberían hacer y de pronto tú te sientes a un lado y te sientes completamente solo o sola. Así me imagino que Jeremías se sentía, porque Dios nos ha llamado a no ser conformes a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a mezclarnos con el mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El Señor nos ha apartado, pero ¿sabes qué? Ese apartamiento, no sé cómo decirlo, si lo dije correcto, se siente algunas veces solo. Pero acuérdate, Dios está contigo. Versículo 18 dice, porque entonces continúa mi sufrimiento. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Aquí vemos Jeremías ha llegado al punto más vulnerable,
donde realmente se siente y le dice a Dios lo que muchos sienten, pero no se atreven a confesar. Cuando uno le dice, Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? ¿Dónde estás en medio de este dolor? ¿Dónde estás en medio de esta tormenta? ¿Dónde estás? Él no está dudando de Dios, pero está expresando su dolor sin filtro. Y eso está bien. Tú le puedes expresar al Señor tus dolores. Tú puedes preguntarle, Señor, ¿dónde estás en esta situación? ¿Dónde estás en esta batalla? Porque Dios no te va a desechar por confesar tu quebranto. Él trata el alma herida con amor. La restaura, no la reemplaza. Y eso es lo hermoso de que Jeremías muestra que hasta los más fieles, los profetas, los hombres de Dios, las personas 100% a la causa del Señor, se pueden quiebrar por dentro, se pueden cansar, esa alma se puede agotar. Hermanos, no es por falta de fe, es resultado de amar, de obedecer y de cargar un llamado que pesa. Puede ser que el Señor te ha puesto un llamado pesado, pero no es por falta de fe que te sientes así, no es por falta de fe que Jeremías se siente. Porque el siervo de Dios no se quiebra para abandonar, sino para ser sostenido de nuevo. Y me encanta este tercer punto, cuando Dios restaura al siervo quebrantado. Versículo 19 dice, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Hermanos, Dios no desecha a Jeremías por su oración, por ser honesto, por su quebranto. Lo llama a realinearse con Dios. Cuando Él dice, si regresas a mí, hermanos, es un desgaste emocional, no es apostasía. Dice, te restauraré. Porque Dios sabe reconstruir siervos cansados. Dios sabe reconstruir corazones cansados y almas cansadas. Habla lo que te edifica. Dice, el dolor no puede contaminar el mensaje. Y muchas veces nos llega a pasar eso. Cuando estamos cansados, cuando estamos completamente frustrados, muchas veces nuestras palabras no son las correctas. Y no sé si te ha pasado, de pronto en un argumento con tu familia o con un ser querido dices algo que no querías decir o no deberías decir y después dices, lo siento, lo dije en mi enojo. Pues muchas veces cuando estamos en dolor, cuando estamos en depresión, hablamos cosas que no edifican. Y por eso Dios le dice a Jeremías, habla lo que te edifica. También dice, no te influirás de ellos, no dejes que ellos que la influencia de los que están alrededor de ti te influencie a ti. Porque el siervo no debe adoptar el espíritu del pueblo. Cuando estás quebrantado, cuando estás cansado, cuando estás deprimido, Dios no te va a reemplazar, te va a corregir, te va a limpiar y te va a afirmar. El problema no es quebrarse, el problema es quedarse ahí, rendido y completamente derribado. Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas.
Él no nos deja en ese lugar. Él no nos deja en ese sentido, en esa herida. Continuemos, versículo 20. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Me encanta esta promesa de Dios. Me encanta esta promesa y esta aseguranza de Dios de Jeremías viniendo delante del Señor con su corazón herido, con sus dudas, sus preocupaciones, y Dios respondiéndolo, animándolo y dándole esa seguridad. Cuando dice, te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ahí es donde encontramos nuestra seguridad, en el Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestro dinero, no en nuestro trabajo, no en lo que tenemos, en el Señor. Él le dice a Jeremías, te atacarán. ¿Qué significa eso? Los conflictos van a haber conflictos, van a haber ataques, van a haber problemas. En este mundo vas a tener problemas, pero no te vencerán. Este mismo versículo dice, no te vencerán, porque el resultado ya está decidido. Cristo en la cruz selló ese resultado. Ha ganado la victoria contra el pecado y la muerte. Y le dice, yo estoy contigo. No es ánimo, es una garantía divina que Dios está contigo. ¿Para qué? Para protegerte y rescatarte. Hermanos, hay peleas que solo Dios puede pelear. Hay situaciones que solo Dios puede hacer. Y esto es interesante porque, hermanos, nosotros no necesitamos menos batallas, sino más presencia. La restauración no significa retiro, sino significa un respaldo renovado por Dios. Tú vas a sentir ese apoyo, tú vas a sentir esa seguridad y vas a seguir adelante porque el Señor está contigo. Versículo 21. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Dios cierra con una afirmación personal aquí para Jeremías. Jeremías no es invisible para Dios y los otros tampoco. Hermanos, Dios ve nuestros dolores, Dios ve nuestros problemas, Dios ve nuestras lágrimas. Y le dice, no morirás a la mano de quienes lo odian. No va a cargar solo esta misión. Porque nosotros sabemos que Dios no restaura para que sigamos iguales, sino para continuar con seguridad, con identidad y con autoridad espiritual que Dios nos da. Quiero que te preguntes que quizás este quebranto que tú estás sintiendo es el comienzo de una nueva etapa con Dios, de un nuevo llamado. Porque nosotros vemos que Jeremías capítulo 15 es la historia de un pueblo que ya no quiere escuchar, de un profeta que ya no aguanta, pero más importante, de un Dios que no lo abandona. Hermanos, si estás cansado, si estás herido o confundido, este capítulo no te condena, te comprende y te llama a volver, te llama a regresar. Como el Señor nos dijo, yo estoy contigo para protegerte y para rescatarte. Hermanos, Dios no niega nuestro dolor, pero tampoco renuncia a nuestro propósito. Espero que este tiempo en Jeremías capítulo 15 haya sido de bendición para ustedes, hermanos, como lo fue para mí.
Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en la palabra. Señor, gracias porque nuestros problemas, Señor, nuestros dolores, nuestras heridas, enfermedades, angustias, Señor, no son invisibles. Señor, gracias porque tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos amas, Señor, tú nos restauras, Señor. Si regresamos a ti, tú nos restauras, Padre. Te pido, Señor, por aquella persona que está escuchando, Señor, que de pronto en esta noche siente un dolor en su corazón, siente un dolor en su alma, Señor, siente como que ya no puede más. Señor, que tú enciendas nuevamente ese fuego, ese amor por tu palabra, ese amor por tu presencia, Señor, ese amor por tu llamado, Señor. Señor, que puedan sentir tu Espíritu Santo de una forma tan fuerte, Señor, que puedan sentir tus manos alrededor de sus vidas, Señor, sosteniéndolos, protegiéndolos, ayudándolos, Señor. Padre, tú luchas estas batallas por nosotros, Señor. Tú te encargas de los resultados, solo tenemos que obedecer. Te doy gracias por esta noche, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por llamarnos, por salvarnos y por guardarnos, Señor. Te agradezco y pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los guarde y los bendiga y les dé descanso esta semana. Si te sientes que ya no puedes más, regresa al Señor. Devora las palabras de Dios, porque son alimento para nuestra alma. Que Dios los guarde y los bendiga. Buenas noches.